nos dé de su paz en esta mañana y que Dios nos esté dando esa sabiduría de lo alto. Estaba pensando en el término de Segunda de Corintios y estuve meditando en esta mañana nuevamente en el Salmo 139, en el versículo 23, cuando el salmista dice, Salmo 139, versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Un consejo que quiero dar en esta mañana, en el término de Segunda de Corintios. Cuando estudiamos la Biblia, no la estudiamos con el propósito número uno de enseñarle al pueblo de Dios. Cuando leemos un texto de la Biblia, la actitud es que Dios esté examinando nuestros corazones, esté examinando nuestra espiritualidad, que Dios pruebe nuestros corazones, porque este mensaje es primeramente para nosotros. Que Dios examine nuestros corazones y que Dios en su palabra pueda alumbrar alguna oscuridad, alguna tiniebla, alguna perversidad, alguna contienda, alguna inmundicia que tal vez esté en lo profundo de nuestro corazón. Y solo la palabra de Dios puede alumbrar como una antorcha, como una lámpara en lo oscuro de nuestros corazones. Y digo esto porque la iglesia de Cristo en Corintio, enriquecida con todos los dones espirituales, Pablo les había escrito 4 cartas a los corintios, habían tenido la visita de Tito, de Timoteo, de Apolo, de Pedro y del mismo Pablo, de Silas también. Y esta iglesia de Cristo, enriquecida espiritualmente con todos los dones espirituales, estaban viviendo según el capítulo 12 de Segunda de Corintios, y todavía estoy ahí, estaban viviendo en contiendas, en envidias entre ellos, en iras, en divisiones, en maledicencias, en murmuraciones, en soberbias y en desórdenes. Los corintios se creían espirituales, pero eran carnales, eran niños en Cristo. Y nos dimos cuenta por el estudio del sábado pasado por qué eran carnales, por qué tanta contienda, tanta división, tantos pleitos, tantas envidias entre ellos. Y el versículo 21 habla de inmundicia, habla de fornicaciones y habla de laxidia, pecados que los corintios no se habían arrepentido aún. Y hemos visto con nuestro estudio del sábado pasado las pasiones. Santiago dice, ¿de dónde vienen los pleitos entre vosotros? De vuestras propias pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Los corintios eran totalmente egocentristas, solo pensaban en ellos. Además, se habían divorciado de Cristo, se habían divorciado de Dios, estaban cometiendo un adulterio espiritual, porque se estaban haciendo amigos del mundo con sus prácticas pecaminosas. Y además le habían dado lugar al diablo. El diablo estaba engañando a los corintios con sus maquinaciones, con sus métodos. Entonces, Pablo prepara una tercera visita para ir a Corintio, porque muchos en Corintios no se habían arrepentido aún de todos los pecados que estaban cometiendo, según el versículo 21 del capítulo 12,
que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de sus inmundicias. Entonces, en el capítulo 3, en el versículo 5, uno tiene que examinarse. Dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Nosotros pedimos que Dios nos examine, que Dios pruebe nuestros corazones, pero uno conscientemente tiene que examinar su propia espiritualidad, su propia fe, su propia relación con Dios, su propia relación con Jesucristo y nuestra propia relación entre los hermanos. Ese es un trabajo nuestro. Mi responsabilidad, cada vez que leo un texto de la Biblia, pido que Dios examine y pruebe mi corazón. Esa es mi primera responsabilidad. Nunca estoy pensando, este sermón es para el hermano tanto, es para la congregación tanto. No, el sermón es para mí, primeramente. Oh Jehová, prueba mi corazón, examina mi corazón. Ve si en mi corazón hay contienda, hay envidias, hay celos, hay murmuración, hay soberbia todavía. Ve si en mi corazón hay lascivia, Señor. Eso tengo que verlo yo en mi relación con Cristo. Por eso es importante que se ore de esa manera. Y cuando se estudia el texto bíblico, pedimos que Dios examine nuestros corazones. Y dos, yo mismo debo ser responsable en examinarme a mí mismo y probarme a mí mismo, poder discernir si realmente estoy en la fe de Jesucristo. En el saludo final, Pablo llama a la iglesia a madurar. En el capítulo 13 de Segunda de Corintios, versículo 11, que fue nuestro versículo final, por los demás hermanos, tener gozo, perfeccionados, consolados, ser de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Un cristiano maduro es el que vive en paz con Dios y vive en paz con sus hermanos. Un cristiano maduro es el que vive el gozo del Espíritu, el gozo del Señor, no importando lo que esté sucediendo en su vida. Un cristiano maduro promueve la paz en la iglesia del Señor. Un cristiano maduro es un cristiano reconciliador. Un cristiano maduro, si depende de él, ese cristiano quiere estar en paz, quiere estar en comunión con todos los demás hermanos y con todos los hombres. Un cristiano maduro siempre va a querer promover la paz y la reconciliación en el pueblo de Dios. Un cristiano maduro, si va a adorar a Dios, si va a ofrendarle a Dios y se acuerda de que su hermano tiene algo contra él, ese hermanito maduro va a dejar la ofrenda, se va a levantarse y va a ir a reconciliarse con su hermano. Él no va a ofrendar enemistado con su hermano. Él no va a adorar en desunión con su hermano. Él es un hermano maduro. Un hermano maduro, según Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelos estando tú y él a solas. Él va a buscar la reconciliación. Y necesitamos en la iglesia del Señor cristianos maduros, especialmente los servidores, los ministros competentes del nuevo pacto, especialmente los ancianos de la iglesia del Señor. El cristiano maduro va a seguir la paz para con todo y la santidad.
Entonces, es un gran peligro, hermano. Lo que estaba amenazando en destruir la iglesia de Dios en Corintio eran las divisiones, eran las contiendas, era la desunión entre los miembros. Toda división, toda contienda destruye la armonía, destruye la comunión, destruye la unidad en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que estaban haciendo los corintios. Por eso en Primera de Corintios Dios dice, el que destruye el cuerpo del Señor, Dios lo va a destruir a él. Entonces, ese es el mismo peligro que amenaza a las iglesias de Cristo en el día de hoy. Las divisiones, las contiendas, las guerras, los pleitos entre las congregaciones, entre los hermanos. Y tristemente hay cristianos en el día de hoy que no les importa la unidad del cuerpo de Cristo, no les importa la comunión entre las iglesias del Señor. Tristemente, aún hay cristianos inmaduros, niños, que todavía continúan causando divisiones en el cuerpo de Cristo. Por eso hay una gran advertencia contra cualquiera que provoca una división en la iglesia del Señor. Entonces, hermanos míos, el llamado de Pablo al final, el número 1, los corintios deben arrepentirse de sus pecados. Pablo ha preparado una tercera visita y no va a ser indulgente, no va a ser misericordioso en el sentido, él va a ir con vara a corregir lo que está sucediendo en Corintio. Pero Pablo se despide de ellos, llamándolos al crecimiento espiritual, a la madurez espiritual. Y creo, hermanos, que necesitamos crecer, madurar espiritualmente en el Señor. Oramos para que el que comenzó la buena obra en nosotros la siga perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Me llama la atención, ahora comenzamos en el versículo 11, me llama la atención lo siguiente. Miren el versículo 11 de nuevo de 2 de Corintios 13. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Vivir en paz. Vivir en paz, consolados unos a otros, sed de un mismo sentir, perfeccionados, tener gozos. Si tenemos el gozo del Señor y enmendamos o perfeccionamos o arreglamos nuestra relación con Dios y nos consolamos unos a otros y somos de un mismo sentir unos a otros y vivimos en paz entre nosotros, el resultado sería, ahora viene, y el Dios de paz, el Dios de amor, estará con vosotros. ¿Por qué Pablo dice a la iglesia de Corintio, si viven en paz entre ustedes, si son de un mismo sentir, si se amonestan y se consuelan unos a otros, si se perfeccionan unos a otros, el Dios de paz y de amor estará con vosotros? Yo me pregunté, Dios siempre ha estado con su pueblo. De hecho, en 2 de Corintios capítulo 6, él promete caminar y habitar en medio de su pueblo. En 2 de Corintios 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Dios prometió, habitaré
y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios ha prometido su presencia, habitar en medio de su pueblo y andar en medio de su pueblo. Entonces me pregunté, ¿por qué esta condicional? El Dios de paz y de amor estará con vosotros. Si vivimos en paz como cristianos, si somos de un mismo sentir entre nosotros, si tenemos gozo entre nosotros, si nos consolamos y nos amonestamos unos a otros, el Dios de paz estará con vosotros. Me pregunté, ¿en qué momento Dios no podría estar con uno de sus hijos? ¿Hay algún momento en que Dios no podría estar con sus hijos? ¿Hay alguna condición? ¿Hay momentos en que la presencia de Dios o la actividad de Dios es diferente en cada uno de sus hijos? Mira el versículo 11 de 2 de Corintios 13. El término estará condiciona la actividad de Dios en el cristiano que vive practicando esta lista pecaminosa de pecado. ¿Se dieron cuenta? El Dios de paz estará, eso condiciona. Me pregunto, ¿tendrá Dios comunión con cristianos que practican las divisiones? ¿Que practican las contiendas, los pleitos, las guerras, las murmuraciones, la soberbia, la lascivia, las fornicaciones? ¿Tendrá Dios comunión? ¿Andará Dios en medio de gente que practica esta lista de pecados? ¿Hay comunión entre la luz y las tinieblas? ¿Hay comunión entre la justicia y la injusticia? ¿Puedo tener comunión con Dios, comunión con Jesucristo, si estoy practicando esta lista de pecado? ¿Estará Dios conmigo? Me recordé del mensaje de Azarías, el profeta al rey Asa. El profeta Azarías le dijo al rey Asa en 2 de Crónicas: escuchadme, Asa y todo Israel, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Si le buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejan, él también los dejará a ustedes. Dios estará conmigo si yo estoy con él. Si yo lo abandono, él también me abandonará, dice 2 de Crónicas capítulo 15. En el libro de Santiago, acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros también. ¿Habrá comunión? ¿Tendré yo comunión con Dios? ¿Tendrá comunión un cristiano con Dios si sigue practicando esta lista de pecados? ¿Qué piensa usted? Me recordé en Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, cuando el apóstol dice en Primera de Juan, versículo 5, Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. El mensaje que predicó Cristo es: Dios es luz, es santo y 3 veces santo, es perfecto. Y no hay
ningunas tinieblas en él. Y fíjense, Dios es luz, fíjense el término negativo, y no hay, luego ningunas, dos veces, no hay ningunas tinieblas en él. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Dios, con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si el cristiano dice que tiene comunión con Dios y anda murmurando, anda causando divisiones, anda causando pleito, anda maldiciendo, anda fornicando, ¿podrá tener comunión con el Dios Santo? ¿O está vistiéndose cristiano? Se está vistiendo a sí mismo. En primera de Juan, capítulo 2, dice en el versículo 3 y 4, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios, que tenemos comunión con Dios? Si guardamos sus mandamientos. Esa es la condicional, la condicional. Si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice, yo le conozco, el que dice que tiene comunión con Dios y no guarda sus mandamientos, esa persona es mentirosa y no está guardando y no está practicando la verdad. La verdad no está en él. ¿Me entienden lo que quiero transmitir hoy día? Los corintios dicen tener comunión con Dios. Los corintios dicen conocer a Dios, pero están practicando toda esa lista de pecados en sus vidas. Están mintiéndose a sí mismos. Una persona que dice conocer a Dios y no guarda su mandamiento, esa persona está mintiendo realmente. Una persona que dice que tiene comunión con Dios, pero anda practicando el pecado de pleito, de guerra, de envidia, de murmuraciones, de lascivia, de fornicación, de inmundicia, esa persona está mintiéndose a sí misma. En el capítulo 4 de Juan, primera de Juan, capítulo 4, exactamente lo mismo, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien nunca ha visto? El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, tiene pleito con su hermano, tiene contienda con su hermano, tiene guerra con su hermano, no tiene comunión con su hermano. Esa persona es mentirosa. Pues, ¿cómo puede decir, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, cómo puede decir que ama a Dios, a quien nunca ha visto? ¿Me entienden? En Corintios. Los corintios dicen tener comunión con Dios, que es luz, que es santo, pero andan en tinieblas. Los corintios dicen conocer a Dios, pero no guardan sus mandamientos. Los corintios dicen amar a Dios, pero aborrecen a su hermano, porque pleitean con él, tienen guerra con él, tienen envidia contra él, tienen celos contra el hermano. Entonces, en segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 21, segunda de Corintios 12, 21, Pablo dice esto, que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Y aquí viene, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. No se han arrepentido aún de esa lista de pecados. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, esto me lo sugirió mi hermano Vicente Miranda, que tocara Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, porque Pablo le dice a los corintios, Pablo dice,
que está llorando por muchos que han pecado y no se han arrepentido. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego. Jesús le va a decirle algo a la iglesia de Cristo en la ciudad de Tiatira. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y conozco tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, iglesia de Cristo de Tiatira, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo a esa mujer para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. La disciplina del Señor, el castigo del Señor para iglesias que practican pecado, pero que no se arrepienten de sus pecados. Corintios recibió la disciplina del Señor, ¿sí? Recuerden en Primera de Corintios que algunos estaban enfermándose, debilitándose, y otros habían muerto por la disciplina del Señor. En Primera de Corintios 11, del versículo 29, 30, 28. Entonces yo pregunto en esta mañana, ¿habrá una comunión de Dios con cristianos que han pecado, que continúan pecando, pero que no se han arrepentido de sus pecados? Y el Dios de paz estará con vosotros. En 2 de Corintios capítulo 7, 2 de Corintios capítulo 7, el llamado es 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, tenemos la promesa de que Dios habitará en medio de nosotros, tenemos la promesa que Dios andará en medio de nosotros, tenemos la promesa de que Dios será nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Si tenemos tales promesas de que Dios habitará en medio de su pueblo y anda en medio de su pueblo, y de que Él es nuestro Padre y de que nosotros somos sus hijos, limpiémonos de toda contaminación de carne, pleitos, contiendas, divisiones, soberbias, murmuraciones, y limpiémonos de toda contaminación de espíritu, inmundicia, lascivia, envidias, iras, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Por eso me llamó la atención esa condicional: y el Dios de paz estará con vosotros. Dios estará con nosotros si nosotros decidimos estar con Él, si nos limpiamos de toda contaminación de carne, si nos limpiamos de toda contaminación de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Dios estará con nosotros si nos arrepentimos de todo corazón y dejamos estas prácticas pecaminosas que dañan la relación con Dios y dañan la relación con la iglesia. Jesús dijo por ahí en Lucas capítulo 13, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por eso me llamó la atención en 2 de Corintios 13, vivir en paz y el Dios de paz estará con vosotros.
¿Estará Dios con personas que no se arrepienten? Que no confiesan sus pecados, que no se apartan de sus pecados, que continúan pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Uno tiene que examinar esas cosas, hermano. Uno tiene que pedirle al Señor, prueba mi corazón, examíname, Señor. Ve si en mi corazón hay algo que te desagrade, hay alguna perversidad hacia ti, Señor. Tú tienes los ojos como llama de fuego. Tú eres quien escudriña la mente y el corazón de todas las iglesias del Señor. Escudriña también mi corazón, Señor. Examina mi corazón. Porque estas prácticas pecaminosas rompen, dañan, quebrantan la comunión con Dios y la comunión entre los hermanos. Hay un llamado de Cristo a las iglesias. Si la iglesia ha pecado, si el cristiano ha pecado, tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos de todo corazón, hermano. Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno a los ojos de Dios. Amén. Por último, lo último que me llamó la atención y es lo que he estado haciendo y pensando, es lo que dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 7 y el versículo 9. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 7 y versículo 9. Tiene que ver con las oraciones que Pablo estaba haciendo por la iglesia en Corintio. Mira el versículo 7. Y oramos a Dios, que ninguna cosa mala hagáis. Oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Oramos para que ya no sigan en contiendas, en envidias, en iras, en divisiones, en murmuraciones, en soberbias. Oramos para que no sigan fornicando, para que no sigan adulterando, para que no sigan participando de la mesa de los demonios. Oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, Corintios. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Estamos orando por ustedes para que hagan lo bueno, Corintios. Oramos para que hagan lo que es agradable delante de Dios. Oramos para que, Corintios, ustedes hagan lo bueno y no hagan lo malo. Fíjate las oraciones de Pablo por los Corintios. Luego en el versículo 9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Oramos por vuestra madurez, Corintios. Oramos por vuestro crecimiento espiritual, Corintios. Oramos para que el Dios que comenzó la buena obra en ustedes la siga perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Oramos para que ustedes, Corintios, se puedan arrepentir de todos sus pecados, para que hagáis lo bueno y no hagáis lo malo, Corintios. Me llama mucho la atención las oraciones de Pablo por su iglesia. Y Pablo, muchas veces, Pablo no oraba como muchas veces oramos nosotros. Y no es malo, nosotros oramos por trabajo, por estudio, por la salud, por vivienda, por trámite, por entrevistas, por dolores, por que me duele esto. Oramos y oramos por necesidades. Y está bien, porque Dios quiere que coloquemos nuestras peticiones delante de Él con toda acción de gracia. Pero Pablo oraba a Dios por el crecimiento espiritual de cada cristiano.
Pablo oraba para que los cristianos hicieran lo bueno y no hicieran lo malo. Pablo oraba por la madurez, por la perfección, por el crecimiento espiritual. Pablo oraba por las iglesias para que dejasen de ser niñas o niños espirituales. Pablo oraba por la iglesia para que dejaran de ser carnales, sino que sean espirituales. En el 7 oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Oramos por vuestra perfección, versículo 9. Miren en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, cómo Pablo oraba por el crecimiento espiritual. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo no se cansaba de dar gracias a Dios por las iglesias de Efeso. Pablo no se cansaba de recordar a los hermanos de Efeso. Y cuando Pablo oraba por los efesios y se acordaba de ellos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, os dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, aquel que os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba por crecimiento espiritual. Padre, alumbra los ojos del entendimiento de ellos. Pablo oraba y le decía, Dios, ayúdanos a entender, a comprender a qué tú los has llamado a ellos. Pablo oraba por eso. En Efesios capítulo 13, versículo 14, Efesios 3, 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, para el ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seas arraigados y cimentados en amor. Oro para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que se da todo conocimiento. Esas son las oraciones de Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo. Pablo oraba por la perfección, por la madurez, por el crecimiento, por el entendimiento, por la comprensión de los cristianos. A Pablo le preocupaba la vida espiritual de los cristianos, que ellos pudieran tener una buena relación con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. En Colosenses capítulo 1, versículo 9, Colosenses 1:9, se dan cuenta que las oraciones de Pablo muchas veces son muy distintas a las nuestras. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Estas son las oraciones de Pablo. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Pablo pedía para que sean llenos del conocimiento de Dios. Pablo pedía por crecimiento espiritual. Los apóstoles estaban pidiendo a Dios por las iglesias. Padre, oramos para que la iglesia no haga lo malo, sino que haga lo bueno. Oramos para que la iglesia deje de ser inmadura, sino que sea una iglesia madura, que pueda crecer en sabiduría, en conocimiento, en comprensión, en entendimiento,
para que estén arraigados en el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento. Señor, alumbra los ojos del entendimiento de tus hijos. Perfecciona a tus hijos, fortalécelos, establecelos. Que tus hijos, Padre, sean de un mismo sentir, que tengan gozo del Espíritu, que vivan en paz tus hijos, que vivan en comunión, que puedan amarse unos a otros. Pablo pide por el crecimiento espiritual de los corintios, de los efesios, de los colosenses. Pablo pide en oración a Dios. Y Pablo entiende que solo Dios puede dar el crecimiento a su iglesia. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento siempre lo da Dios. Nosotros, hermanos, necesitamos que alguien esté orando por nuestro crecimiento espiritual. Me gustaría que nos preocupáramos mucho más, que oráramos por el crecimiento espiritual, por el fortalecimiento espiritual, por la madurez espiritual, por la comprensión, por el entendimiento espiritual de las iglesias del Señor. Todos nosotros necesitamos que alguien esté orando por nuestro crecimiento espiritual. Hasta el mismo Pablo, allá en Romanos capítulo 15, versículo 13, versículo 30 a 33, Romanos 15, del 30 al 33. Dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Miren, que me ayudéis orando por mí a Dios. Iglesia de Roma, ayúdenme a orar por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sean recreados juntamente con vosotros, y al Dios de paz sea con todos vosotros. Pablo oraba. Pablo pedía la oración. Oren por mí. Allá en Efesios, oren por mí, que soy embajador en cadena, para que con valor siga predicando el mensaje del Evangelio. Yo necesito, usted necesita que alguien esté orando siempre por usted. Especialmente que se ore por mí, por mi crecimiento espiritual, por mi madurez espiritual, para que el Espíritu alumbre los ojos de mi entendimiento, para que el Espíritu me dé sabiduría, me dé comprensión. Oramos por ustedes, para que no hagamos lo malo, sino que hagamos lo bueno. Oramos por vuestra perfección, dice Pablo. Yo doy gracias a Dios en esta mañana por mi esposita Lorena. Yo sé que ella cada día derrama su alma ante el trono de Dios por mi vida espiritual. También doy gracias a Dios por mi amigo, soldado y anciano Raúl Fernández. Yo sé que Raúlito siempre está derramando su alma en oración por mí y por la iglesia del Señor. Doy gracias a los ancianos y a los ministros de la iglesia que siempre nos están ayudando a orar por nuestras vidas espirituales. Amén, hermanitos. Al final, quiero decir esto. Al final, el crecimiento, la edificación espiritual, al final, es una decisión que usted tiene que tomar y que yo debo tomar. Dios quiere hacernos crecer espiritualmente. Dios quiere que en nosotros abunde toda gracia. Dios quiere perfeccionar nuestras vidas,
quiere fortalecernos, quiere perfeccionarnos, quiere establecernos, quiere afirmarnos en la fe de Jesucristo. Pero es su responsabilidad, es mi responsabilidad que nos ocupemos de esta salvación tan grande, con temor y con temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Tenemos que cuidar esta salvación tan grande que le costó la sangre a Jesucristo. Usted y yo tenemos que velar por nuestra edificación y madurez espiritual. Nosotros tenemos que determinar crecer espiritualmente. Tenemos que proponernos en el corazón, tenemos que determinar en el corazón, tenemos que elegir querer crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, dejar cortar de una vez por todas estas prácticas pecaminosas que Pablo menciona en 2 Corintios capítulo 12, versículos 20 y 21. Permita, hermano, permitamos que Dios con su espíritu siga transformándonos de gloria en gloria a la misma imagen de su Hijo Jesús. Permitamos que la palabra siga actuando poderosamente en nuestras vidas para hacer lo bueno y no lo malo. Permitamos que el Espíritu de Dios, que la palabra de Dios siga transformando, tocando, cambiando nuestras vidas. En Hebreos capítulo 6, versículo 1. Hebreos capítulo 5, versículos 13, primero. Hebreos 5, 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí está el llamado. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, hermano, a la perfección. Vamos adelante al crecimiento espiritual, a la madurez espiritual. Pero eso es una determinación suya, una determinación mía. Avanzar a la perfección espiritual, a la madurez espiritual. Dejar de ser niños espirituales, dejar de ser cristianos inmaduros. Porque los corintios tenían guerras, tenían pleitos, tenían divisiones, se envidiaban porque eran niños, porque eran inmaduros. Por eso Pablo en 1 Corintios 13, versículo 10 o 11, dejen de ser niños en el Señor. Oramos a Dios por nuestro crecimiento espiritual. Como tengo que predicar un día domingo un mensaje del Evangelio de Marcos, el ciego Bartimeo, Jesús le hizo una pregunta al ciego Bartimeo. Y creo que Jesús quiere hacerte la misma pregunta a ti en esta mañana. La pregunta no es mía. La pregunta es de Jesús al ciego Bartimeo. La pregunta es de Jesús a tu vida espiritual. ¿Cuál es la pregunta? Marcos capítulo 10. Y con eso quiero terminar. Marcos capítulo 10. Y esta pregunta he estado pensando toda la semana.
El ciego Bartimeo que gritaba: Jesús de Nazaret, hijo de David, ten misericordia de mí, hasta que lo trajeron delante de Jesús. Jesús le pregunta al ciego Bartimeo y te pregunta a ti en esta mañana. Marcos 10:51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que yo haga por ti, Bartimeo? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Esa es la pregunta que Jesús nos hace en esta mañana. La respuesta, ¿qué le responderías tú a Jesús en esta mañana? Si el Señor te está preguntando: hijo, hija, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti, hija mía, hijo mío? Yo le he dicho al Señor: Señor, quiero que me ayudes a transformar mi vida al carácter de tu Hijo. Ayúdame a ser humilde como tu Hijo, Señor. Ayúdame a ser manso, a amar como tu Hijo, a perdonar como tu Hijo, a servir como tu Hijo. Transfórmame, Padre, a la imagen de tu Hijo. Quiero ser como tu Hijo, seguir las huellas de tu Hijo, el ejemplo de tu Hijo. Ser santo como es tu Hijo. Ser luz como es tu Hijo. Ser misericordioso como tu Hijo. Ayúdame a madurar, Señor. Ayúdame a crecer espiritualmente. Eso es lo que yo quiero que hagas por mí, Señor. Ayúdame a tener una vista espiritual exacta acerca de ti, Señor. Acerca de tu iglesia, acerca de tu palabra. ¿Qué quieres que haga por ti? Ayúdame a ser como tu Hijo. A tener el gozo de tu Hijo. A experimentar la paz de tu Hijo. La bondad de tu Hijo. Quiero ser como tu Hijo, Padre. Ayúdame a madurar, Padre Santo. Eso es lo que quiero que hagas por mí, Señor. De verdad. Ser como tu Hijo. Amén. Pablo termina diciéndonos, 2 Corintios 13, versículo 12, salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Muchas gracias, hermanos, por haberme acompañado todo este tiempo en la segunda carta de Corintios. Que Dios me los bendiga. Muy buenos días.